RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Desde la gran región del Cusco, un abrazo fraterno. Desde aquí, desde la Corporación Multimedia, Canal RTV, hoy día hemos salido un poco tarde, pero nos hemos deleitado todos. Los minutos de tardanza de su programa Nueva Constitución han sido no de preocupación, sino de satisfacción espiritual. Hemos tenido un programa cultural de primera que nos ha antecedido, y antes un festival del huayno, una música que nos incentiva tremendamente. Los que nos gobiernan en estos momentos aquí, tanto el alcalde Carlos Moscoso y el gobernador regional Edwin Licona, nosotros creemos de que este programa va a tener mucho para ellos, no de crítica, sino de expresión de verdad. Unos cachisiqui, así los vamos a definir a ellos. Y los que no saben el bello quechua del casi chiqui que representan estos dos personajes entre comillas, se lo diré en español al final del programa. ¿Y por qué digo ello? Porque vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de trayectoria de estos individuos que estamos seguros que no vamos a esperar 2 años para pedir la revocatoria, porque 2 años creo que Cusco no lo soporta, tendrán que ser vacados y todo hace ver que eso se va a dar. La semana quiero comenzarla por el final, por lo de ayer. El Taitacha, señor de los temblores, que viene a ser el espíritu, el juramento de Cusco en toda su devoción católica, tuvo ayer un día esplendoroso en la Basílica Catedral. Los mayordomos tuvieron la gentileza de invitarme, estuve deleitándome en una catedral barroca de 1600 y justamente con la Orquesta Sinfónica de Cusco, que en paralelo a ese ambiente barroco comenzó la interpretación con Jorpi de Händel, un joven director de orquesta que verdaderamente nos ha satisfecho a todos los asistentes. ¿Por qué? Porque en mi caso es primera vez que tengo la oportunidad de asistir a un concierto acá durante los más de 5 meses que estoy en Cusco y ver la espiritualidad, el entorno de esta basílica catedral que en una mistura con la soprano Gladys Huamán Chávez, bella intérprete, donde pudo combinar esta música barroca, tradicional, si se quiere, señera europea, con el quechua maravilloso, interpretando a ilustres compositores cusqueños, por decir Saizahuamán, e interpretar todo lo que es nuestra esencia en esta región.
Yo agradezco a todos los mayordomos que luego tuvieron la gentileza de invitarme a un ágape en los interiores de la catedral. Quedé impresionado con todo lo que representa no solamente la parte sagrada del templo, sino los recuerdos. No nos olvidemos que esta basílica, desde 1600, prácticamente en paralelo con toda la efervescencia barroca, en cada una de sus pinturas nos trae por asociación de ideas una serie de conceptos que nos hacen querer mucho más a esta tierra maravillosa del Cusco. Creo que el Taitacha, señor de los temblores, tan querido y venerado, con esta música celestial de todo tipo, sobre todo la nuestra, la nacional, la interpretada en quechua, estará en el cielo sumamente satisfecho. Quiero ingresar a lo que será lo principal de este programa. Ustedes recuerdan que nosotros presentamos, le pido a nuestro switcher, Ronnie Cueva, que nos presente efectivamente Machu Picchu es de Chile. Lo hemos dicho por calles y plazas, se ha transmitido a nivel internacional nuestro periódico Chicote contra la Corrupción, que yo tengo el honor de ser su director. Hemos expresado que esta mafia chilena e inglesa, propietaria per se, aunque legalmente son los concesionarios, uno del Hotel Santo Riloche allá en las ruinas, que como hemos dicho reciben $2.650.000 al mes, ¿no es cierto? Y yo soy testigo de cargo porque en el periódico he presentado la reserva que hice y el mismo ejecutivo me puso los precios porque cobran $1.800 la noche más impuestos, y de esos 2.650.000, por un sujeto prontuariado llamado Jorge alias Coco Acurio, solamente le pagan a nuestra región $10.000. Cuando lo expreso en otras ciudades, inclusive en el Cusco, no lo creen, piensan que esto es un invento. Y el asunto de la mafia chilena inglesa, por medio del condenado Fujimori, haciendo el contrato ley en mérito al artículo 62 de la Constitución vigente, artículo criminal, traidor, depredador, recaudan en un ingreso anual de $319 millones y no pagan impuestos. Todo esto, que ya lo hemos dicho hace buen tiempo, ahora estos cachisiqui que nos gobiernan se rasgan las vestiduras, tanto el Moscoso como este Licona han tenido actitudes pues ofensivas. El día martes dejaron varados en el aeropuerto del Cusco a los líderes más connotados de nuestra sociedad, de lo que representan los grupos de nuestra sociedad cusqueña, que iban, se suponía con Licón y con Moscoso, a hablar con los otorongos allá en el Congreso de la República. Licona firmó un acta donde se encargaba de los pasajes y en forma totalmente increíble los dejó. Eso ha representado que ya se descubrió, tanto Licona como Moscoso se fueron a ver el partido de fútbol Perú-Chile y luego el Moscoso voló para México. No han solucionado absolutamente nada en el Congreso, ha sido una burla. Por eso, este 21 y 22 vamos a estar en el paro compacto que va a representar el efecto multiplicador de una región insumisa, hostil, totalmente rebelde, un decreto legislativo 1198, donde un primer ministro, con una actitud matonesca como es su estilo, ese cateriano, ha dicho: Choque Quirao es el ejemplo. El ejemplo en este programa lo vamos a demostrar que va a ser el ejemplo de un robo más, que no lo vamos a permitir. Cateriano, déjate de ser matoncito con la televisión del Estado, que nosotros te la pagamos y te pagamos tu sueldo, y Cusco no va a permitir eso, cateriano, porque ya te estamos recibiendo en una serie de información que también se presume que tú, cateriano, tienes intereses creados en todo lo que representa la 1198.
No solamente eso ha hecho, pues Licona y Moscoso, sino que ahora adelantan que no van a estar en el paro. Y por ahí han desempolvado una norma que dice que Licona no puede estar porque, oiga, un gobernador regional que quiere su tierra y que no tiene miedo a salir en las marchas, como tampoco salió el miércoles antepasado que hicimos esa marcha, simple y llanamente hay formas de estar con su pueblo, pero tiene miedo pues que lo pifeen, como ustedes saben, ya está caminando el lavado de activos, denuncia concreta que hemos ratificado ante Julia Príncipe, esta audaz mujer valiente que se ha enfrentado a Nadine Heredia, la elegida política más corrupta del Perú con el tema de las agendas, y que significará que el día jueves censuren al ministro. Qué buena, Julia, qué bien. El Perú te lo agradece y más te va a agradecer cuando Licona, con su cómplice, porque también está incluida en la investigación su esposa y una serie de cómplices, además por la falsificación de firmas por Causachum, etcétera, todo esto va a traer, repito, no la revocatoria, sería esperar mucho, es la vacancia. En el caso de Moscoso, estoy tratando de investigar dónde dice que es abogado. Oiga, el día lunes lo vi exactamente a las 10:17 de la noche en el canal Panamericana Televisión, eso está grabado, justamente en el hotel donde me encuentro hospedado acá en Cusco. ¿Qué dijo Moscoso? Mañana nos vamos a Lima. A las 11 de la mañana tenemos cita con el presidente del Congreso Ibérico. Luego nos vamos a reunir con la Comisión de Cultura. Vamos a estar con el presidente o el gobernador regional y todas las fuerzas vivas de Cusco. Y miren, no es abogado, que no puede decir eso. Mañana miércoles estaremos con Ibérico. Le vamos a presentar una iniciativa legislativa. Oye, Moscoso, eres un profano en el tema constitucional. Iniciativa legislativa que ni siquiera los congresistas del Cusco, que son pues cero a la izquierda, habían presentado, ni siquiera la habían preparado. Pero tuvo el atrevimiento, la actitud profana, jurídica, de que no lo dice pues un estudiante que ni siquiera ha ingresado a Derecho, y no hay problema. Se presenta la iniciativa el miércoles y el jueves lo ve el Pleno en el Congreso y se deroga la 1198. Moscoso, no mientas, pero no se te ve que seas mentiroso de repente. Eres ignorante en la cuestión constitucional. Esto no cabe engañar. En mérito a ello, como ya estamos saturados de estas mentiras y de que nos vamos a ir de paro en paro, a nuestra gente la estamos de alguna manera disuadiendo por parte de estas autoridades totalmente negativas en que las marchas van a solucionarlo. No, esto tiene que ir al campo jurídico. Y como dije en programa pasado, íbamos a reiniciar la consecución de 8,000 firmas para tumbarnos vía el Tribunal Constitucional la ordenanza 011 malhadada de Moscoso, inconstitucional, abusiva, que enerva el ingreso de vehículos a la Plaza de Armas, creando una congestión tremenda con calles totalmente atípicas como son las bellas calles del downtown, del centro de Cusco, y que no permiten pues una libertad en el tránsito. Lo que más sufren son los turistas, el comercio, los alumnos, la tercera edad, los taxistas que cobran una tarifa social la más barata del Perú. Dado de que con gran entusiasmo repartimos los planillones, Pedro Banda, el secretario de los taxistas y conductores a quien yo he ayudado de alguna manera, creo, a lograr lo que hasta ahora son, he actuado como un abogado ad honorem para ellos. Antes se reunían 15, 20, ahora son más de 6,000 inscritos, ya no cobran 2 soles para la inscripción,
Ahora están cobrando 30, 60, y hoy día un taxista me ha dicho, no doctor, están cobrando 90 soles. Pedro Banda, le di los planillones, los repartió a los taxistas me dicen que lo han entregado a Pedro Banda y ahora Pedro Banda no me contesta una llamada, se ha desaparecido. Hay muchas especulaciones, pero como no somos criaturas, ni vamos a estar quejándonos de una actitud totalmente increíble. Ya compramos los planillones, ya los tenemos acá, pero no voy a salir a conseguir las firmas hasta que no haya la llegada de los planillones en la segunda etapa, porque quiero informarles que ante la actitud de estas autoridades que no respetan al Cusco, que paran engañando, que vamos a Lima, que vamos a conversar, sale un congresista totalmente ignorante en el tema, la ministra de Cultura dice, ni hablar, acá esto va para adelante, vamos a sacar el reglamento y después conversaremos. Oiga, este es un abuso total para el Cusco. Vamos a salir el 21 y el 22, esto va a ser masivo, pero en tanto y en cuanto no se haga el trámite en la cuestión jurídica, no va a caminar. En mérito a ello, ya sustenté ante el Tribunal Constitucional la derogatoria de la 1198. Y por cierto, afortunadamente, ya el tribunal admitió, y lo leo rápidamente, Ricardo Manuel Germán Noriega Salaverry, empresario con todo lo que las profesiones, los datos, expone petitorio que para lograr la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1198, que modifique el artículo 6 de la ley 28296, solicitamos tenga bien disponer, se nos haga entrega de los planillones correspondientes para el recojo de las firmas de ciudadanos de acuerdo a la norma, para lo cual cumplo con abonar el íntegro del importe a que estoy obligado. Un amigo me decía, Ricardo, estás pagando los planillones, vas a hacer todo el trámite, has contratado universitarios que vamos a salir con una mesa, con un altavoz, y bueno, ¿cuál es el fin? Le respondí lo que siempre respondo. El médico tiene como objetivo sanar. El abogado constitucionalista, como el que habla, tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución, le guste o no le guste. Y ante estos supaipaguagua del gobierno central, coludidos con una serie de autoridades cusqueñas, son eso, están traicionando al Cusco. Entonces acá hubo que tomar la actitud. Tendremos que meter la mano al bolsillo una vez más y hacer todo esto. Les doy la buena noticia. El próximo viernes llegan todos los planillones y saldremos por todas las calles del Cusco, con la garantía que ahora voy a explicar que la gentil gobernadora del Cusco ya nos ha concedido en fiel cumplimiento a la Constitución. Si bien es cierto, ella es la representante de Ollantumala, no entramos en cuestiones ideológicas. Es una dama que ha cumplido, como ustedes verán, con su obligación. Fundamentos de hecho. ¿Cómo yo he fundamentado ante el más alto tribunal, que es el Tribunal Constitucional en materia de la Constitución? Es el tribunal que en estos momentos tiene el destino de Nadine Heredia, con el habeas corpus, como ustedes saben, que ya hubo el informe oral hace pocas horas y tienen 30 días para resolver. ¿Cómo hemos convencido a este alto tribunal? Fundamentos de hecho. Como apreciará, señor presidente del Tribunal Constitucional del Perú, en la edición de nuestro periódico Chicote contra la Corrupción, le he tenido que acompañar al presidente para que diga, esto es una afrenta que ya está consumada y que nadie ha hecho nada. Machu Picchu es de Chile. Que en su portada aparece Machu Picchu es de Chile, ello representa una afrenta más contra el Cusco y todo el Perú. Lo que ha originado mi denuncia que acompaño a ante el señor doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, contra Jorge Acurio Tito, expresidente regional del Cusco, y Edwin Licona Licona, gobernador regional del Cusco, por asociación ilícita para delinquir, abuso de autoridad, peculado doloso y culposo, colusión agravada y demás que deriven de la investigación. Acurio está vinculado a la empresa Antalsis, de propiedad de Martín Belaún del Ocio y Juan Carlos Rivera Hidrogo. Esto ha sido el sustento básico. Decir
Estos individuos, Licona, que en estos momentos está recibiendo por orden de Acurio solamente $10,000, por lo que la mafia chilena recibe millones y millones, estoy seguro que ambos terminarán presos. Hasta ahora, el que lo salva al alias Coco Acurio es el traidor Ollantumala con su cómplice Nadine Heredia. Eso lo sabemos. Pero ya hemos dicho que Humala, Nadine Heredia y sus cómplices van a terminar presos. Y por cierto, el Acurio caerá de todas maneras. Y Licona, por ser cómplice, porque no resuella, no dice nada, sigue solamente recibiendo $10,000. Increíble. Continúo. Además, señor presidente del Tribunal Constitucional, se encuentra en giro el proceso judicial contra Edwin Licona por lavado de activos, incluyendo a su esposa y varios presuntos cómplices. Ahora, con el decreto legislativo 1198, en total actitud inconstitucional del Poder Ejecutivo, tergiversando totalmente el espíritu de las facultades concedidas por el Poder Legislativo, pretende entregar a capitales privados nuestros monumentos históricos. En mérito a ello, el pasado miércoles 30 de septiembre, en multitudinaria marcha con toda la población de la ciudad imperial del Cusco, expresamos nuestro absoluto rechazo a esta norma confiscatoria. Ahora preparamos, señor presidente del Tribunal Constitucional, otra movilización para los próximos días 21 y 22. Fundamentos de Derecho, artículo 200, inciso 4 de la Constitución. Es gracia, Estudio Noriega Salaverry, Ricardo Noriega Salaverry, firmado. Esto es lo que va a representar que mancomunados con todo lo que es el Cusco, multitudinario el 21 y el 22, pero en paralelo esta norma, el próximo viernes ya tengo la promesa del Tribunal Constitucional, el viernes 23 próximo, tendremos estos planillones para la 1198. Te ruego, hermana, hermano, tú que quieres esta maravillosa tierra, no busco candidaturas, he renunciado bajo juramento a cualquier candidatura. Utilidades, no cobro honorarios, estoy poniendo de mi dinero para esto, porque ansío que mis hijos y las nuevas generaciones tengan un periódico que diga Machu Picchu es del Perú. Pronto, esa es mi quimera, ese es mi objetivo. Entonces, ayúdanos a partir del próximo viernes 23 con el equipo que tendré que pagarle honorarios a estos jóvenes que me van a ayudar, brillantes universitarios. Arrancaremos frente a Bata, vamos a estar ahí, frente al Palacio de Justicia. Y estoy seguro que en pocos días tendremos la consecución de las 8,000 firmas para la derogatoria de la ordenanza 011 inconstitucional del profano Moscoso y la inconstitucionalidad con 8,000 firmas del decreto legislativo 1198 que representa una tremenda afrenta. Una vez que presentemos las firmas, me tocará en mi calidad de promotor ir al Tribunal Constitucional. Vamos a ver si en el caso de la 011, este Moscoso que dice ser abogado se acredite como tal y se le parará en una esquina y yo me pararé en otra ante los magistrados del tribunal, los más altos magistrados del país en esta materia, y cada uno expondremos nuestros motivos. Y yo estoy seguro que Cusco ganará, tendremos acceso libre. Y por cierto, en el otro informe oral que me tocará como promotor de esta acción que representa la 1198, la ministra de Cultura va a tener que poner un procurador de su ministerio, un burócrata bajo las órdenes del traidor Ollantumala y de este matón cateriano que ya no sabe qué decir, nos quiere impresionar a los del Cusco. Oiga, cateriano, acá cuando en la década del 50 el gobierno central de la Virreinal Lima subió 20 centavos el galón de gasolina, Cusco, bajo el comando de un distinguido hijo ilustre de esta tierra, don Emiliano Huamantica, se levanta el Cusco, toma
al jefe militar, al jefe de la policía, se arma una manifestación compacta de líderes del sindicato de choferes del Cusco, el primer sindicato de choferes, donde yo estoy defendiendo a estos hermanos viejitos entre 80 y 90 años que 4 bandidos o 3 bandidos le han robado su local, pero lo vamos a recuperar allá en Portal de Carnes 262. $100 millones vale. Ese Dolmos, ese Yucra, ese Flores. Ayer hemos estado en una asamblea con mis hermanos viejitos. Están pulpines los viejitos, están con fortaleza. Me dice el doctor Noriega Salaverry, tenemos fe en recuperar antes de morir. Y los usurpadores ya se están yendo por Bolivia, ya tenemos información. El mayor, el jefe de los fiscales acá, que los protege, y lo hemos explicado más de una vez en el programa, están, como se dice, totalmente temerosos. Ya está llegando el día. En fin, por 20 centavos se levantó el Cusco. Ahora tiene que levantarse, no por 20 centavos más de la gasolina. Porque Cateriano, el matón, el traidor Humala, esa ministra de Cultura, a quien yo conozco porque es de una familia aristocrática, la señora ministra de Cultura, de allá de la Virreinal Lima. ¿Qué le puede interesar pues nuestro patrimonio? Oiga, si los contubernios empresariales están metidos, pero hasta el tuétano, de ninguna manera Cusco se va a levantar. Y qué satisfacción tuve el martes pasado. Fui invitado al auditorium más grande acá en la Plaza Regocijo de la Municipalidad Provincial de Cusco. Y eran una convocatoria de todos los estudiantes y profesionales de turismo, no solamente del Perú, habían del extranjero. Y me quedé asombrado porque el gran salón estaba lleno. Y el maestro de ceremonias tuvo la gentileza de darme el micro. Y yo expliqué ante los estudiantes, ustedes son herederos, los que vivimos aquí, de un Emiliano Huamantica y esta 1198 del traidor Ollantumala, que pretende, además de Machu Picchu, ya estar en poder de Chile bajo concesión, con el hotel, el tren, etcétera. Ustedes tienen que defender. Qué satisfacción ver a todos los jóvenes pararse en forma viril, bien testiculada y bien hormonada, y decir, no pasa el 1198. Tenemos una garantía total. Los traidores allá de Lima no nos van a ganar. Bueno, pues, como el matón cateriano habló de Choque Quirao, tenemos un invitado para esta noche. Alguien que creo vamos a poder interactuar sobre lo que representa Choque Quirao, concatenado plenamente al robo que le quieren hacer al Cusco. Vamos a la pausa, distinguido switcher Ronnie Cueva, y seguimos con ustedes. No se vayan porque vienen noticias muy importantes. No todos los prepagos son iguales. En Claro, ser prepago es ser pro. Ser es hablar y hablar a 20 céntimos el minuto. A Claro, Movistar, Entel, Vitel y todos los fijos a nivel nacional. Tu Claro prepago más barato que nunca. En Claro, los prepagos somos profesionales de las llamadas. Ser pro también es tener Facebook y Twitter a $1 por día y WhatsApp gratis. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Homionatura, atendido por especialista, preparado en Argentina y en España, con tratamientos en medicina interna, homeopatía, acupuntura alemana, magnetoterapia, ozonoterapia, terapia del dolor con limitaciones del movimiento, modulación neuromuscular, medicina natural. Tratamos todo tipo de dolor, artrosis, artritis reumatoidea, mareos, dificultad para caminar, enfermedades neurovegetativas, fatiga, hombro congelado, ciática, herpes zóster, diabetes, migraña, accidente cerebrovascular, cáncer, gastritis, amigdalitis crónica, asma, Homionatura, Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Historia,
tradición, arqueología, arquitectura, arte, danza, música, literatura, diversidad. Este y todos los domingos en Patrimonio, en RTV El Diario, Canal 45. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. En el Día de Todos los Santos, el más rico, delicioso y crocante, gigantesco 20 Festival de Lechón Guarocondino 2015. Este domingo 1 de noviembre, ven y disfruta del riquísimo lechón desde las 10 de la mañana en el Estadio Municipal. Degusta el exquisito y crocante lechón Guarocondino, acompañado por los deliciosos tamales y panes. Y para bailar llegan y muchos más. Ven, te esperamos en Guarocondo. Movilidad a toda hora, seguridad garantizada. Te invita la Municipalidad Distrital de Guarocondo, Tierra del Lechón, Miguel Guamán Cóndor, alcalde y cuerpo de regidores. Guarocondo, pueblo trabajando. Con ganas de conquistar, oye, mambrita, te va a robar. Si estás en quinto de secundaria, la UAC te espera. Preinscríbete en nuestra página web. Presenta tu constancia de quinto de secundaria. Adjunta tu recibo por derechos de inscripción con el código que corresponda a tu colegio en las agencias de Credinca o la Caja Cusco. No olvides tu partida de nacimiento, original y actualizada. Ven y sé parte de la universidad más moderna. La Universidad Andina te espera con sus 18 carreras profesionales, programas de intercambio, redes universitarias y becas de rendimiento. Lo demás está en tus manos. Admisión para quinto de secundaria. Informes e inscripciones hasta el 6 de noviembre en la Dirección General de Admisión. Examen de admisión domingo 8 de noviembre. Decide bien. Decide UAC. La política que tiene nuestro alcalde Willy es dar todo el apoyo a la práctica deportiva. Estamos trabajando para una juventud con mente y cuerpo sano. La Academia Deportiva de Fútbol, Vóley, Marinera y Artes Marciales está a nuestro servicio. Con profesores que sí saben de deporte. Participa de la segunda temporada de la Academia Huanchina. Organiza la Municipalidad de Huanchac. Alquimia 7, Museo Restaurante Turístico, Preinca Inca Colonial. Presenta show de cocina en vivo por Joel Tello Vilches, el gurú andino, cocina gourmet, bioenergética, Eloy Auca. Todos los días podrán disfrutar de alpaca alquimia en salsa de sauco flameada con pisco, ceviche con leche de tigre, lomo saltado, trucha en salsa de los dioses, cuy al horno, arroz con mariscos, pastas hechas en casa y una gran variedad de platos. Y en los postres, salud y placer inca, dulce amada, milagritos. Además, la fiesta del pisco. Reservas 084 63 62 35 948 9899 31 RPC 9994 817667 Avenida Amazonas sin número Pisac, pasando el primer grifo. Buffet variado 30 nuevos soles. Realizamos eventos empresariales e institucionales. Alquimia 7, Museo Restaurante Turístico. Con la finalidad de revalorar y fortalecer la sabiduría de los conocimientos, técnicas y rituales de los sabios de la medicina tradicional para el Allin Kausai, vida sana. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, por cuarto año, organiza el Encuentro de Medicina Tradicional, Vigencia, Memoria y Perspectivas. Los días 19, 20 y 21 de octubre en la Sala Machu Picchu del Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco, de 9 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Muy gentiles por continuar con nosotros.
Para los que no ven este programa en forma directa, comuníquenle a sus amigos que pueden verlo acá, en esta casa televisiva tan importante en el sur del Perú, la Corporación Multimedia, accediendo a nuestra página web www.eldiario.com. Esto porque siempre lo tengo que repetir, dado que nuestra satisfacción es recibir noticias vía la red, aportando, a veces felicitando, a veces criticando, es normal, pero vemos que el programa crece. En mérito a ello nos sentimos muy satisfechos, ya no de tener 1 hora de programa, sino 2 horas. Esta semana, exactamente el día 12 pasado, algunos países han recordado el encuentro de 2 mundos, la salida de Colón para el Nuevo Mundo. Y el individuo descubridor murió siempre creyendo que había descubierto parte de las Indias y no esta parte del mundo. La consigna era clara: los reyes españoles lo bancaron, lo financiaron, y la contraprestación, como decimos los abogados, era hurtar todas las riquezas de esa conquista. Pareciera que han pasado mucho tiempo y la manía extractivista y de gran riqueza de esta parte del mundo continúa. Recuerdo en esta parte del programa a un gran amigo que seguro nos está viendo desde la ciudad de Lima vía la maravillosa red. Y si no, nos verá en nuestra página web, porque estos programas los grabamos y los lanzamos vía YouTube. Me refiero al distinguido periodista Herbert Mujica, que siempre en sus escritos repite: paremos ya el pacto infame de hablar a media voz. Y eso representa la característica de este programa. Hoy día tenemos a un distinguido profesional, don Abelardo Guamán. Él es un catedrático distinguido acá en la Universidad La USAC, que transmite una profesión que representa o representaría entrar a lo que siempre hemos repetido en este programa Nueva Constitución, de dejar ya ese pacto infame de ser condenados a solamente ser maníacos exportadores de materias primas, de productos primarios. Don Abelardo Guamán, por su capacidad profesional de físico, tendría, digo tendría, porque desafortunadamente conocemos cómo es los presupuestos de investigación en nuestras universidades. Él tendría la gran oportunidad con sus alumnos, sus discípulos y todo esto que representa la capacidad profesional de lo que yo no me canso en felicitar a los profesores y catedráticos de esa universidad, la más antigua de la región Cusco. Tendría la oportunidad de entrar a la etapa tecnológica que nosotros defendemos en nuestro proyecto de constitución que ya está aprobado por la OMPE. Además, don Abelardo Guamán es un distinguido regidor de la Municipalidad de Anta y tuvo la especial gentileza de transmitirme una invitación con otro distinguido físico también de la misma universidad, don Adolfo Choque, que es un gran colaborador de este programa y que transmite siempre una sabiduría especial, pese a su juventud, y yo diría poca experiencia, pero parece que la tiene en abundancia. Tuvieron, repito, la gentileza de invitarme a una sesión de consejo en Anta, una provincia que tiene mucho que decir en esta coyuntura del decreto legislativo 1198. Don Abelardo Guamán, bienvenido. Usted está en su casa y puede transmitir algo que puede significar la introducción para poner luego un video sobre esta maravilla de Choque Quirao, que el matón cateriano ya le echó el ojo y estoy seguro el contubernio es total y absoluto para seguir depredándonos. Bienvenido, don Abelardo. Bueno, doctor, primeramente saludar a la población cusqueña, tanto a mi provincia de Anta, en mi calidad de regidor de la provincia de Anta.
Muchas gracias, muy amable. Voy a pedirle a nuestro switcher, Ronnie Cueva, que vayamos al video de la maravilla Choque Quirao. Adelante, por favor, Ronnie.
Esta maravilla que hemos podido ver representa en quechua Choquequirao, la cuna de oro. Se dice que es la hermana de Machu Picchu. La otra versión de estudiosos es de que tiene mayor belleza y riqueza que Machu Picchu. Solamente está descubierta en un 25% como máximo. La gran vegetación la tiene cubierta. El Estado Virreinal de Lima, vía el matón cateriano, dice que no hay presupuesto, la ministra de Cultura, no hay. Nosotros lo hemos demostrado. Oiga, con solamente hacer valer que el Santo Orilosh termine por los robos cometidos por esta mafia chilena inglesa, termine esta concesión, lo de Perú Rail, que definitivamente tiene que observarse con una acción de inconstitucionalidad, ese contrato ley según el artículo 62, tendríamos solamente en estas dos acciones presupuesto concreto. Dígame, don Abelardo Guamán, usted como regidor de la provincia de Anta, ¿qué posición tiene luego de que hemos asistido el día jueves a la sesión de consejo? Primeramente, decir a la población cusqueña que nosotros sabemos muy bien que en la fecha 29 de abril de 1929, mediante la ley 6623, se crea el distrito de Mollepata en la provincia de Anta. Es la creación que nosotros hemos tenido, y después de eso ya se ha creado el 11 de octubre de 1957 el distrito de Santa Teresa. Nuestra posición, doctor, es que ya el Frente de Defensa, el día 20 nosotros estamos haciendo una marcha acá en el Cusco, y como usted sabe, nosotros representamos a nuestra población, como en mi calidad de regidor de la provincia, voy a estar con ellos. ¿Por qué? Porque este señor cateriano, como usted dice, prácticamente pues lo que nos está quedando ya solamente los monumentos arqueológicos, hasta eso quieren privatizarlo. Entonces, ¿qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos, a la juventud que viene, y también si nosotros no lo vamos a luchar? Entonces, hay muchos problemas sobre este tema de Choquequirao, no solamente es pues el problema, por ejemplo, de lo que es el territorio. Tenemos el limítrofe ahorita con Santa Teresa, pero como usted sabe, hay una ley de creación y esa ley se tiene que respetar. Se tiene que respetar porque este señor congresista, Hernán de la Torre, hace sus mañoserías aprovechándose de ser congresista, y la verdad el Choquequirao pues está dentro de la provincia de Anta, en el distrito de Mollepata. Y eso creo que ya se ha lanzado, ha habido conferencias de prensa, tanto de nuestro consejero, tanto de nuestro alcalde, y la verdad así se maneja pues el Perú, así lo manejan prácticamente encima de la población. Entonces eso no podemos permitir, y nosotros la población es el Frente de Defensa está organizado actualmente, y nos vamos a parar a esa movilización. Claro, qué bueno, eso fue lo que acordamos cuando estuvimos en la sesión del Consejo en la Municipalidad de la provincia de Anta el jueves pasado, y yo vi en usted, en el alcalde y en todos sus colegas regidores una gran efervescencia por ello. Pero como este programa es nueva constitución, yo quiero superar cualquier tipo de rencilla, porque de las investigaciones que hemos hecho con la producción de nuestro programa, llegamos a una conclusión. Choquequirao se viene hablando de un teleférico de hace 3 años. Hay una disputa entre Apurímac con Cusco. Ahora vemos que también hay diferencias entre lo que puede ser Santa Teresa con Anta. Yo creo que como peruanos tenemos que minimizar estas diferencias, y congresista de apellido que usted ha citado, de la Torre, que tenemos un video sobre él, que es un tipo pues totalmente incapaz, un individuo que no sé cómo ha salido elegido congresista del Cusco, no ha hecho absolutamente nada en Lima respecto a la 1198. Han tenido el atrevimiento, vale decir, la bulia, la desidia, la ofensa hacia Cusco, de cuando esta semana lo citó a todos los congresistas del Cusco el ministro de Agricultura, no fue uno
para ver el tema de la corriente del Niño, que a nosotros nos va a afectar en esta región. Oiga, estos están en otro mundo. Entonces, maximizando nuestra capacidad constitucional de ver el macro problema, acá yo creo que debemos reducir a cero cualquier interferencia entre nosotros, los que tenemos sangre cusqueña, que vamos a estar interfiriendo. Acá lo que debe verse es el problema del gran enemigo que tenemos, un traidor como Ollantumala con sus cómplices Nadine, Cateriano, la ministra de Cultura, etcétera, que ya vieron esto, don Abelardo. Fíjese usted, yo tengo acá un reporte del Hotel Suraipampa, que está en la vía Salcantay a Machu Picchu. Oiga, estos capitales en contubernio, estoy seguro, con pésimas autoridades allá en Lima, ya armaron un hotel. Acá tengo el reporte, porque intenté hacer una reserva, un hotel totalmente campestre, pero ya con la ambición de acercarse a todo lo que es Choquequirao. Ya comenzaron los capitales. Y yo estoy seguro que el decreto legislativo 1198 no es gratis. Ya están los capitales preparándose. En fin, este hotel, según lo que me confirman la reserva, está cobrando cerca de $4,000 por 3 noches. Miren ustedes el negociado que hacen. La pregunta, don Abelardo, como lo dije ante su alcalde el día jueves, ¿por qué no ANTA toma un protagonismo acá? Sí hay dinero. Ya lo expliqué con el tema de Machu Picchu. No es que el Estado no tiene posibilidades, se va a entregar esto a la empresa privada. ¿Qué opina respecto a esto, don Abelardo? Primeramente, doctor, nosotros como anteños no vamos a permitir, porque, mira, usted sabe, el problema, por ejemplo, que tenemos con Santa Teresa nace a raíz de este señor Hernán de la Torre, porque este señor primeramente tiene problemas pues, con limítrofes, por ejemplo, con Calca y Aratile. Ahora tenemos problema de Santa Teresa con ANTA, y este señor lo único que pretende es que la convención sea una región. Entonces, su pretensión es eso. Entonces, nosotros, desde los anteriores gobiernos, lamentablemente este señor también del anterior gobierno regional, también en ese entonces se ha hecho un convenio interinstitucional y se aprovechan de eso para que construya Apurímac, es lo que es teleférico. Eso el anterior alcalde, nuestro alcalde provincial de antes también lo ha paralizado. Aquí hay un documento que tengo con medida cautelar, y ahora también se puso eso y no se avanza, o sea, se ha quedado estático eso, ¿no? Prácticamente quedó en stand-by. Pero lo que yo digo es que este gobierno pretende privatizar ya lo que es el tema de lo que es Choquequirao. Usted sabe, doctor Noriega, Choquequirao es una fuente de ingreso que nosotros vamos a tener por vida, porque en realidad el canon, las regalías se va terminando, y nosotros, ¿qué vamos a dejar a la juventud que viene? Entonces, esa es la preocupación, por ejemplo, que nosotros tenemos, tanto nuestro alcalde provincial, don Hidalgo Mantito, y tanto los regidores, siempre vemos ese aspecto, porque el día 20 así vamos a sentir, por ejemplo, los anteños nos vamos a levantar y no podemos dejarnos, porque prácticamente lo que nos queda, las zonas agrícolas, eso también lo quieren. Entonces, no podemos caer en eso, doctor. Entonces yo creo que tenemos que luchar, y esto tiene que caer, pues no, obviamente, porque lamentablemente también tenemos que decir que nuestros congresistas que nos ha representado la provincia, a todo el Cusco, no han hecho nada. Entonces, eso también, ahora todavía pretenden ir a la reelección. O sea, qué conchudez. O sea, yo la verdad digo, pareciera, ni siquiera aparece en el Cusco. Y gracias de repente al Cusco nos ha ido a representar, pero lamentablemente pues nos ha traicionado, doctor. Claro. Yo pienso de que estamos ante un problema bastante, decía que creo que estamos en un problema bastante delicado. Acá percibimos que
cada día vemos pobreza tangible, pero grandes riquezas para los de fuera. Sin ir muy lejos, el sábado pasado, saliendo acá del programa, acudí a un restaurante llamado Carmen, ahí en Plateros, y bueno, estaba cenando para irme ya a mi hospedaje en el hotel que me encuentro acá en Cusco, cercano a la Plaza de Armas. Eran como las 12 de la noche y una señora, don Abelardo, totalmente paisana, una señora humilde, en medianoche, muriéndose de frío, pidiendo una limosna. En la Plaza de Armas, donde el profano Moscoso, alcalde, enerva nuestro ingreso de los vehículos, ya está lleno de gente pobre que nos pide una limosna. Hablando de Moscoso, que se ha ido a Lima y dice haber ido 60 veces a Lima, ya me comuniqué con la policía que lo está investigando por la falsificación de firmas. He llamado a Aramburú y a la fiscal que tiene el tema de la falsificación de firmas. Y Moscoso dice que no puede ir a Lima para el interrogatorio, a que va a ser de todas maneras ahí, bajo la policía, bajo el mando de ella. Ojalá, repito, que no solamente se haya ido el partido de fútbol, que piense regresando de México o haga un vuelo directamente a la policía, porque lo van a agarrar uno de estos días y lo van a detener, porque esto va a ser de grado fuerza. En fin, esta pobreza que vemos, repito, en la Plaza de Armas y en todas las zonas de Cusco, contrastan con un ingreso leonino de estas empresas que por defecto, por corrupción, por descuido, llamémosle así con un eufemismo, autoridades no de ahora, sino yo creo que vienen en una gran consecución de traiciones al Cusco. Yo quisiera preguntarle a usted, ratificando, por cierto, los que expresamos en la sesión de consejo el jueves pasado en Anta, que no solamente esta provincia, todo Cusco se va a poner de pie el próximo 21 y 22, vamos a salir en una marcha masiva, multitudinaria. Lo que yo sí quisiera invocar es lo siguiente: no solamente como constitucionalista, sino como ciudadano de a pie de esta magnífica región. Estuve conversando con unos turistas japoneses, había un francés y un alemán. Gente que viene en vuelos de 14, 16 horas y llegan con el ansia total y absoluta de conocer Machu Picchu, conocer el Cusco, etc. Y se dan de porrazo, porque nadie les avisa, el paro próximo del 21 y 22. Quiero invocar como un ciudadano humilde de esta maravillosa región, que las autoridades, si es que las tenemos, o la sociedad civil se organice de alguna manera para formar lo que podría ser un corredor turístico en estos 2 días que yo estoy seguro Cusco vamos a paralizar totalmente. Este corredor turístico tendrían que ser unos 10, 15 buses para trasladar a los turistas del aeropuerto hasta sus hoteles y luego ir a donde ellos tienen su itinerario. Aunque el paro por este matón cateriano y este traidor Ollantumal y toda su banda va a ser tan contundente que ya se habla que la vía férrea tampoco va a funcionar. O sea que esta mafia chilena e inglesa que tiene la concesión de Perú Rail, de Orient Express y toda esta mafia también se van a ver imposibilitados. En fin, se me ocurre, en mérito a la conversación con los turistas que vienen con tanta esperanza de conocer sobre todo Machu Picchu, y hay otros que vienen con el presupuesto con las justas, que no les da 2 días de paro para poder quedarse, el hotel, los gastos, la comida, etc. En fin, me arriesgo a lanzar una sugerencia que yo creo que va a ser bienvenida en pro de casi 5.000 turistas que ingresan al día. Yo quisiera rubricar esta entrevista, don Abelardo Guamán, en su calidad de regidor, ¿cuál es
el tema presupuestal que tiene su municipalidad provincial de Anta con respecto a Choque Quirao. ¿Qué cosa es lo que piensan? Porque ya hemos hablado de este individuo que se ve que es un inservible para el Cusco, llamado De la Torre, que dice ser congresista. Es algo, pues, el video que ustedes van a ver, si es que nos da el tiempo este programa, si no lo pondremos para el próximo programa. Ustedes van a ver de frente a los ojos y oyendo los oídos de la catadura de este individuo que nos representa a los que estamos acá en Cusco. La pregunta concreta es si la provincia de Anta tiene algo proyectado, no solamente entrar en fricciones. Mire usted, don Abelardo, yo en los estudios que tengo, el teleférico, que ya se está hablando hace 3 años, cerca de 4 años, y no se ha hecho absolutamente nada, es un presupuesto, se calcula en soles, 30 a 40 millones de soles. Oiga, esto lo puede hacer una compañía si es que tuviésemos autoridades emprendedoras, porque eso es lo que debe tener la autoridad, y justas con el Cusco, ya hubiesen conseguido un contrato, una asociación en participación, que es un contrato totalmente normal en el Código Civil, y cualquier compañía, no de esta mafia chilena inglesa, por supuesto, sino de muchos países que quisieran ingresar con ellos. Oiga, nos ponen el teleférico, y con el usufructo del mismo se paga, pero tremendamente y muy rápido, porque queremos ubicarnos, son 2 grandes cerros que el bajar y el subir va a traer peligros y una serie de peripecias para el turismo. Unido con el teleférico, se reduciría, oiga, y sería pues el descubrimiento de esta cuna de oro de Choque Quirao, que es la hija predilecta, y de repente, cuando saquemos ya el 75% de lo que representa esa, es ya no la hija predilecta de Machu Picchu, de repente es la madre de Machu Picchu, tiene mayores riquezas, porque no nos olvidemos, acá se nos ha venido el mito que estos inservibles del imperio español que nos arrasaron y que se aprovecharon de eso que expliqué en programas pasados respecto al arcabuz que tenía el español frente al Inca, y cuando el cura Valverde le decía a Atahualpa, si te incorporas a la religión católica, de inmediato te vamos, y si das tu aceptación, te vamos a matar al garrote, y si no te incorporas te vamos a quemar. Y cuando el Inca bota la Biblia, porque era un elemento extraño para él, el caballo relincha y el arcabuz sale en la explosión, y pareciera que de la boca del caballo salió algo fantástico, algo pues celestial, del Altísimo, y los incas, más de 6.000, se tuvieron que arrodillar ante estos inservibles del Imperio Español. Bajo eso, nosotros, y a muchos, a mí en el colegio de sacerdotes, en el colegio allá en Lima, se me presentó la imagen desde muy niño que habíamos claudicado, que nuestro imperio había claudicado en 1500 tanto. Manancancho, acá en Choque Quirao, se resistió cerca de más de 200 años. ¿Por qué? Porque era la cuna de oro, donde los incas se acuartelaron, donde no dejaron pasar un ápice al imperio español depredador. Y esto se dio hasta 1700, que es la revolución del gran Túpac Amaru, luego cusqueño, por cierto, con Micaela Bastidas, los hermanos Aztetec, otros cusqueños que arrasaron con el intendente Moscoso, así como nosotros estamos arrasando contra este Moscoso de alcalde. En fin, todo esto que tiene una añoranza histórica sobresaliente y superlativa, ¿cómo piensa Anta hacer? ¿Tiene algún plan inmediato, mediato, respecto a incorporar a Choque Quirao para su real desarrollo, don Abelardo? Doctor, solamente decirte,
Prácticamente nosotros tenemos pues unos recursos de lo que es lo que nos da del canon, sobre canon, ingresos propios, todo, más o menos llega a casi 22.824.068.00. O sea, prácticamente ahorita ni la región, nosotros hemos destinado casi 1 millón para abrir la trocha carrozable de lo que es Mollepata hacia San Francisco. Hemos avanzado ya buen tramo. Y también hemos hecho también telemaratón. De alguna otra forma tenemos que tratar de también juntar algunos recursos. Y estamos trabajando. La idea es llegar hasta San Francisco, ¿no? Porque lamentablemente pues no hay un apoyo desde el gobierno regional. No tenemos un apoyo justamente para esa ejecución de esta carretera. Y solo la municipalidad está tomando la batuta junto con nuestro distrito de Mollepata. Claro. Yo comprendo, las cifras que usted da son mínimas respecto a este gran proyecto que podría ser recaudador de un impuesto, de un canon o de lo como se le determine, y eso ya lo estamos estudiando, respecto al el gran proyecto turístico que se podría armar ahí. La municipalidad de Anta tiene que tener otro tipo de recursos. Mire usted, Licona lo hemos denunciado ante el fiscal de la Nación, ante el tema de lavado de activos, por la falsificación de firmas. Oiga, es un individuo que está en la cuerda floja y no tiene, pero la mínima capacidad, porque es pues un desconocedor, siendo gobernador regional, con las riquezas que tiene ahí. Licona, dedícate a eso, ahí tienes. ¿Qué cosa? Antes que te vaquemos, por favor, haz algo. Acá Anta necesita pues carretera, está hablando de 22.000 soles versus a un proyecto millonario, es algo increíble. Y la recaudación sería tremenda. Acá, don Abelardo, para terminar esta interesante entrevista, quiero ratificar lo que siempre expresamos por nuestro ánimo constitucional aquí en el programa. Tiene que haber una o dos paralelas muy contundentes en nuestro trabajo. Las marchas, como la que vamos a consolidar el 21 y el 22, que va a ser multitudinaria, y los vamos a esperar ustedes para, de alguna manera, coordinar el tema del paro, porque Anta también se va a paralizar en forma masiva. En fin, todas las provincias lo van a hacer, y el bull nuestro se llama el Decreto Legislativo 1198, que no va a pasar. ¿Cómo nos engañan estos otorongos? Primero nos dicen, sí, vamos a verlo en el reglamento. Profanos, mentirosos. Oiga, en primero de facultad nos enseñan, la ley no puede ser reemplazada en un ápice con el reglamento. No mientan, porque, bueno, además son ignorantes. Tenemos pues este Moscoso, el otro, el Licona, cero a la izquierda. Están como Nadine Heredia, preocupándose ella de las agendas y esto de que no los metamos presos lo más rápido, no los vaquemos. Entonces, para rubricar esta entrevista, en este programa ustedes tendrán un espacio totalmente democrático, porque creemos que minimizando, reduciendo esto, si Choque Quirao me pertenece o no me pertenece, esto es del Perú y el gran enemigo es el gobierno central. Todos los análisis que usted presenta respecto a las leyes, eso podrán verse. Oiga, pero cuando se arme el gran proyecto de Choque Quirao, va a haber para Santa Teresa, va a haber para Anta, va a haber para Cusco y va a haber para todo el Perú. Entonces, bajo ese esfuerzo, tenemos la primera paralela, repito, las marchas, y la segunda, que ya ustedes nos han ofrecido también su ayuda, ya usted me escuchó, ya acudimos al Tribunal Constitucional, el viernes nos llegan los planillones, necesitamos 8.000 firmas y nos vamos a ir a pelear en Lima, y estoy seguro que con estas marchas multitudinarias y la fuerza jurídica que le pondremos al tema, triunfaremos. Don Abelardo, usted ha sido muy gentil en acompañarnos esta noche, y hermanas, hermanos que nos están viendo, vamos a una pausa con Ronnie Cueva, nuestro switcher, y continuamos el programa, que vienen cosas muy interesantes. No
No todos los prepagos son iguales. En Claro, ser prepago es ser pro. Ser pro es hablar y hablar a 20 céntimos el minuto a Claro, Movistar, Entel, Vitel y todos los fijos a nivel nacional. Tu Claro prepago más barato que nunca. En Claro, los prepagos somos profesionales de las llamadas. Ser pro también es tener Facebook y Twitter a $1 por día y WhatsApp gratis. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Homionatura, atendido por especialista, preparado en Argentina y en España, con tratamientos en medicina interna, homeopatía, acupuntura alemana, magnetoterapia, ozonoterapia, terapia del dolor con limitaciones del movimiento, modulación neuromuscular, medicina natural. Tratamos todo tipo de dolor, artrosis, artritis reumatoidea, mareos, dificultad para caminar, enfermedades neurovegetativas, fatiga, hombro congelado, ciática, herpes zóster, diabetes, migraña, accidente cerebrovascular, cáncer, gastritis, amigdalitis crónica, asma, Homionatura, Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Historia, tradición, arqueología, arquitectura, arte, danza, música, literatura, diversidad. Este y todos los domingos en Patrimonio, en RTV El Diario, Canal 45. Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es su programa Nueva Constitución. Estamos ya en la última etapa del mismo. Mi nombre es Ricardo Noriega Salaverry y muy satisfactorio estar con ustedes en el aire. El programa, por estos atrasos que hemos tenido, por la gran fiesta del Huayno que ha precedido al gran programa cultural que también nos antecede a este de Nueva Constitución, nos ha reducido los minutos tan valiosos que tenemos en televisión y que la Corporación Multimedia, por especial gentileza, nos ha concedido ya no 1 hora, sino 2 horas. Tenemos un material riquísimo que yo se los voy a adelantar para las próximas semanas por las razones ya expresadas. El problema de la corrupción. Nosotros en el próximo programa vamos a establecer pautas muy claras de terapia para este cáncer que nos está matando. Allá en Lima te matan por 20 soles, todos los días. Un sicario y de 16 años que no tiene mayoría de edad y que está inimputable, no pasa nada. En fin, hay mucho barullo respecto a la inseguridad ciudadana. Nosotros en el próximo programa vamos a explicar por categorías cuál sería, según nuestro modesto entender, la terapia que solucione esta problemática. No es complicado, pero ¿dónde nace? Yo veo un joven que ve pues en la televisión una señora primera dama que amenaza a una mujer valiente llamada Julia Príncipe, procuradora de lavado de activos, la amenaza con sacarla del cargo, pero todo ha revertido a favor de Julia, porque el ministro que le quiso poner una mordaza, oiga, abusando de la posición ministerial, por orden del traidor Humala y sobre todo de Nadine Heredia, la han querido inhibir en cualquier declaración. La procuradora del Estado es del Estado, no es del gobierno de Humala. Eso no lo entienden. Entonces, más de una vez hemos explicado acá, en nuestro programa, que el habeas corpus está totalmente trastocado por estos individuos que no quieren ser investigados. Esto nació con el narcoindultos corrupto Alan García, el alcohólico y drogadicto Alejandro Toledo, luego
Castañeda con Comunicore, que estamos seguros, ahí hubo un robo de 36 millones de soles para la ciudad de Lima, donde la cobranza de los cheques se hicieron en un carrusel con gente menesterosa, totalmente menesterosa. Entonces, voy al ejemplo del joven. Prende la televisión y ve que la Nadine Heredia ahora está denunciada por $38,000 hace pocas horas por contrabando, o sea, la primera dama contrabandeando. Y en la agenda poniendo, así como usted pone la gasolina, los toffee, los chocolates, la lonchera de sus hijos, ella pone $5 millones. Entonces yo también robo. Si usted o ese joven ve al presidente de la República, que se supone que debe ser el que resguarde el Estado de Derecho en el Perú, le dice mamarracho al fiscal Rojas que está investigando a la mujer, esta Nadine Heredia, el presidente de la República. Oiga, este tipo llamado Ollantumala no solamente es inepto, es un hombre agresivo contra el Estado de Derecho. En otro país esto ya hubiese sucumbido. Además, el joven ve que Alan García, que firmó los narcoindultos con los capos y capos de la banda de narcotráfico, ya están libres, y a su segundo, al Chinguel, lo tienen preso, pero Chinguel era el portapliegos que le llevaba a Alan. Oiga, señor presidente, acá está el narcoindulto, vamos a indultar a este fulano. Y Alan García decía, no, en lugar de 7 años vamos a darle 5 nomás, y lo firmaba. Y está libre. Si el joven ve a un Toledo que no quiso reconocer a su hija, además de ello, pone a su suegra como víctima de una trampa en el escándalo de Coteva. Si ese joven ve que Keiko Fujimori, que nunca ha trabajado, no tiene empleo conocido, es casada con un norteamericano cuyo padre está preso por corrupto en Estados Unidos y viaja en helicóptero, regala, pero sin fin de cosas, en mérito a ello yo la denuncié por narcotráfico, entonces el joven dice, bueno, esto es natural. Y si ese joven se ilustra y ve que en la época del general Velasco, este sinvergüenza norteamericano, el Pedro Pablo Kuczynski, ha robado al Perú de la manera más artera, nos ha entregado el gas, indemnizó con $130 millones a la International Petroleum Company en forma ilegal una vez que Velasco toma la Abril París. Entonces, ¿qué dice el joven? El joven dice, yo también lo hago. Ahí comienza el problema de la corrupción. Es ahí donde se inicia. Entonces, ¿qué nosotros proponemos acá como constitucionalistas en este programa Nueva Constitución? Muerte civil al corrupto. Vean, por favor, en las redes nuestro proyecto de constitución, que ya está aprobado por la OMP. Muerte civil al corrupto. A todos los que he mencionado, inmediatamente, oiga, eso del habeas corpus para que no me investiguen, esta es una atrocidad jurídica. Hubo un grupo de vocales que en forma totalmente prevaricadora, totalmente de inconducta funcional, no solamente por el habeas corpus liberaron a Nadine Heredia, sino en una forma típica, jurídica, extrañísima, entiéndase, corruptísima, no solamente la liberaron a Nadine Heredia de investigarla, que era la que había a Roy Gates, su abogado, que con Aníbal Quiroga son los abogados más caros del Perú, y nadie sabe cómo le paga Nadine Heredia y el traidor Humala. Humala gana 15,000 soles al mes como presidente de la República, y con los descuentos llega a 10,000. Y Nadine Heredia no tiene sueldo porque es primera dama, recibe 2,000 soles de su partido. Con 12,000 soles, ¿cómo pagan estos abogados? Oiga, yo que soy abogado de honor en mis gestiones, veo y conozco las facturas que pasan estos individuos ahí en Lima, yo no sé de dónde sacan el dinero. En fin, pero ¿qué hacen estos vocales prevaricadores? Simple y llanamente dicen, no solamente la liberamos a Nadine Heredia, no la deben investigar hasta el 2014. Y además de ello, a todos los que están en relación a esta investigación, sin que lo hayan pedido. A nosotros los estudiantes en Derecho nos enseñaron que el petitorio, el magistrado, el juez, no puede
más que valerse de lo que se pide. El recurrente se llama Nadine Heredia y recurría, para mí, en forma totalmente ilegal, pero bueno, es su habeas corpus, pero a todos. Entonces, ahora se han ido al Tribunal Constitucional. Ahí hay un dilema bastante complicado. El que pierde tiene la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional. Pero ¿qué han hecho? Ahí también una trampita donde, habiendo ganado Nadine Heredia ante los vocales en la sala, el fiscal se acogió en agravio constitucional ante el tribunal y han logrado tener esta litis en el más alto, en la más alta institución constitucional. En mérito a ello, la trampita pues ya vino. Antes eran 5 votos de 5 miembros titulares los que disponían una cosa tan trascendental como es esta habeas corpus, que va a significar un precedente jurídico. Ese precedente jurídico se va a aplicar por casuística a todas las litis que vengan en el futuro. Y nosotros los constitucionalistas estamos con el ojo avisor para ver qué va a pasar. Pero en el peruano, justamente el momento, hace 48 horas, que fue la diligencia de informe oral respecto a este tema, sale en el peruano una publicación que ya no son 5 los que deben votar, sino solamente 4. Oiga, esto es un golpe de Estado. Por supuesto han salido los apristas, parte de esta camarilla del corrupto narcoindulto Alan García, el Mulder, que parece siempre un perro rabioso, diciendo, no, esto, si no votan los del Tribunal Constitucional como yo quiero, los vamos a acusar constitucionalmente según el artículo 99 de la Constitución y vamos a meterlos a la cárcel. Ha salido la otra fiera que tiene problemas psiquiátricos y de alcoholismo, llamado Daniela Bugataz, a defender. Hoy, esto es un circo. Entonces, ¿qué dice el joven? No, yo robo. Entonces, para nosotros, la terapia, repito, a ese nivel comienza con la muerte civil al corrupto. A todas estas bandas que nos gobernaron y pretenden gobernarnos, estos 4 bandidos que están primero en las encuestas el próximo año, les quitaríamos el DNI de entrada. El habeas corpus en nuestra nueva Constitución lo eliminamos en el tema que significa no me investiguen. Oiga, esto es un invento que no se ve ni en África. El habeas corpus es donde está mi cuerpo cuando corre peligro tu libertad. Estos mafiosos lo han armado así. En el próximo programa vamos a ver la otra categoría que debemos implantar para eliminar esta corrupción y sobre todo esta indefección que nos vemos todos los ciudadanos respecto a la inseguridad ciudadana. El tema va por lo siguiente. Nosotros creemos en la pena de muerte. El próximo programa ustedes van a ver lo que muy niños vimos todos los peruanos. El monstruo de Almendaris, un mulato criminal que violó a una criatura de 3 años y la mató y la metió en un foso allá por la ciudad de Lima. Existía la pena de muerte y la pena de muerte fue implantada para este monstruo de Almendaris. Yo recuerdo que lo vendaron y lo arrasaron y oiga, fue el mejor ejemplo. Ustedes dirán, qué raro que Ricardo esté hablando de pena de muerte cuando la tendencia generalizada jurídica a nivel mundial es la eliminación de la pena de muerte. Pero en casos extraordinarios como el que se ve en la República del Perú, tenemos simple y llanamente que implementarla. Desafortunadamente, nuestro querido amigo Ronnie Cueva en el Future me habla de que ya tenemos que cerrar el programa. Yo cuando inicié el programa de hoy día, hablé de los cachi-siki, que en quechua significa poto salado, cachi-siki, en el idioma maravilloso del runasimi, el gran quechua. Los indiqué en este término a Moscoso y a Licona, porque ese poto salado nos están trayendo tremendos problemas. Van a Lima con la idea de solucionar un problema y no lo recibe nadie.
Pero bueno, como son vivos, entre comillas, muy despiertos, se van al partido de fútbol y se olvidan de lo que puede significar el Cusco y en su defensa. En mi despedida quiero ratificar mi felicitación a la señora gobernadora, una licenciada que está representando al presidente Ollantaytamala acá en el Cusco, pero que ha tenido a bien no solamente darnos el documento donde nos autoriza a salir por toda la calle de Cusco para conseguir las firmas y eliminar la 011 y poder ingresar con vehículos a la Plaza de Armas, sino también nos ha concedido el permiso para recorrer las calles con el planillón para eliminar la 1198 que tanto mal nos da. Pero además de ello, en mérito a que Moscoso, con un secuaz que tiene ahí, llamado Rosas, que dice ser el jefe de seguridad, que se dice ser general, que nos amenazó de muerte, ya pedimos las garantías a la gobernadora y nos está dando la garantía, no por mí, porque yo voy a saber defenderme contra ese inservible Rosas y con Moscoso y con los que vengan, los jóvenes universitarios que me van a acompañar. El fundamento, de hecho, es la amenaza de muerte de Rosas y de Moscoso hacia nosotros. En mérito a ello, repito, ya tenemos las garantías de la señora gobernadora. A usted, mi felicitación, mi abrazo fraterno, que no han prevalecido los intereses ideológicos y partidarios, sino su obligación constitucional. Hermanos, hermanas, Pájaro-Incama, mañana domingo este programa estará nuevamente con ustedes de 4 a 6 de la tarde. Conviértase en los tucuirricus y acá estamos como recipendiarios de todo lo que ven, todo lo que oyen, sobre todo en corrupción contra estos individuos que tanto daño hacen al Cusco. Que Dios los acompañe, Pájaro-Incama, muchas gracias.